tú instruyas. Muchas gracias. Arrancamos grabación, Marco, por favor. Compañeras y compañeros de La Fuente, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos, como de costumbre, con una participación suya y posteriormente daremos lectura al amplio número de preguntas que nos han hecho llegar hasta este momento. Senadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto aquí en México como en los Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a la contramañanera. Es evidente que hay muchos temas que se requieren abordar el día de hoy. Es un día, como efectivamente se ha dicho aquí, con muchas noticias. Y bueno, pues una de las más importantes, sin lugar a dudas, es lo que se está viviendo en la Ciudad de México. Mientras la señora Sheinbaum insiste en irse a una campaña ilegal por todo el país, pues se ve claro el abandono en el que se encuentra la Ciudad de México. Y cada día es más evidente. En 4 años, su gobierno no ha dado resultados en seguridad, ni en brindar un transporte público eficiente, ni en acabar con la corrupción. Temas que realmente preocupan a los capitalinos para la señora Sheinbaum no son importantes. Bueno, ni una huehuete pudo cuidar. Los asesinatos y las desapariciones van en aumento. En lo que va de esta administración, en la capital han sido asesinadas más de 5,000 personas. 5,000 asesinatos en el gobierno de Claudia Sheinbaum y cerca de 4,000 se encuentran desaparecidos. El transporte público claramente está colapsado. El metro, en medio, digamos, de este gran problema, pues nos demuestra que es, sin lugar a dudas, el transporte más utilizado en la ciudad. Todos los días, este transporte, que es el número 1, todos los días presenta un incidente nuevo. Son incendios, cortocircuitos, choques y retrasos. Claramente, los capitalinos sufren por el abandono de la jefa de gobierno. Ahí están los recortes presupuestales y los subejercicios que tienen colapsado al metro. Sin duda, lo que más impera en el gobierno encabezado por la señora Sheinbaum es la corrupción. Por ejemplo, no hay ningún servidor público de alto nivel en la cárcel por el colapso de la línea 12. No hay, lamentablemente, ni un servidor público de alto nivel pagando en la cárcel por el fallecimiento de 2 hermanas que cayeron a una coladera y murieron en Iztacalco. Los cobros del predial y agua van en aumento. Es increíble la tendencia de incremento que se tiene, mientras que esos impuestos que pagan los capitalinos no se ven reflejados en los servicios públicos. No se ven servicios públicos de calidad. Pero eso sí, Morena se gasta el recurso público en giras para promocionar la ya de por sí desgastada imagen de la jefa de gobierno. La encuesta publicada el día de ayer es altamente reveladora. El 45% de los capitalinos no votaría por la señora Sheinbaum en sus aspiraciones para la presidencia de la República. El 46% opina que no se ocupa de sus responsabilidades como jefa de gobierno. El 55% cree que está utilizando los recursos públicos para promover su imagen. Esto es, la jefa de gobierno no invierte el dinero en los capitalinos, lo gasta en su campaña ilegal. Es más, según esta encuesta de Reforma, el 93% de los capitalinos considera que los precios de los alimentos han aumentado. El 72% considera que los impuestos como el predial y la tenencia también han incrementado. Y el 60% considera que la luz y el agua van a la alza. La Ciudad de México se cae a pedazos y la señora Sheinbaum tiene que decidirse si quiere gobernar la Ciudad de México o andar en campaña. Y si su decisión es irse de campaña, le exijo que pida licencia y deje de dañar a la ciudad y a los capitalinos. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas.
Muchas gracias, senadora. Arrancaríamos con Gerardo Segura, quien le pregunta, ¿deben impugnar la designación de candidatos a consejeros del INE que están totalmente integrados a Morena y que resulta muy evidente que hicieron fraude en el examen? ¿Es preciso poner un freno a este cochinero que resulta indignante e inmoral? ¿Qué harían al respecto? Bueno, primero que nada, déjame decirte que claramente hoy México exige transparencia en un proceso como este. Es evidente que hubo quien adentro del comité técnico tuvo la información y tuvo los exámenes. Ya han dicho que hubo gente, integrantes del comité técnico, que tuvieron en sus manos información, llamémosle así, de primera mano privilegiada para, por supuesto, distribuir estos exámenes. Urge que sepamos quiénes son esas personas, quiénes son esos integrantes del comité técnico que tuvieron acceso a los exámenes y esa información. Porque no podemos permitir que un proceso tan importante para el país esté plagado de irregularidades. No podemos permitir que un proceso tan importante para la democracia de nuestro país tenga a gente corrupta adentro del propio comité técnico. Es evidente que necesitamos transparencia, es evidente que necesitamos certeza. Para quienes estén compitiendo, por supuesto, decirles, México necesita a mujeres y hombres independientes, autónomos y que tomen decisiones no a favor del López Obrador, no a favor de la oposición, no a favor del régimen en turno, no a favor de ningún partido político. Es necesario que fijen posición a favor de la ley, de la Constitución y de la democracia de este país. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, López Obrador sigue atacando e insultando a la Corte, a la ministra presidenta Norma Piña y ahora a la magistrada Yanino Talora y al Tribunal Electoral. ¿Cómo detener esto que puede caer en lo ilegal? Pues es arremeter contra un poder independiente y provoca un debilitamiento de ese poder. ¿Pueden ustedes interponer acciones legales contra López Obrador por esta probable ilegalidad? ¿Se puede interponer un amparo para detener sus ataques deliberados contra la Corte y sus integrantes? Hay muchísimos ya hoy reclamos públicos de las mujeres. Hay reclamos públicos de colectivos de mujeres que han defendido, acompañado y le han exigido al presidente de la República que detenga esta violencia desde Palacio Nacional en contra de Norma Piña y en contra del Poder Judicial, pero al presidente de la República parece ser que no le importa estos reclamos públicos de mujeres con distintos perfiles, con distintas posiciones políticas. El presidente de la República está obsesionado con lastimar al Poder Judicial y está obsesionado además con arremeter, con violentar, con agredir a las mujeres que hoy tienen o tenemos poder. Es evidente que el presidente de la República fija sus posiciones en contra de todos aquellos o todas aquellas quienes no estamos de acuerdo con su forma de pensar. Y no tiene límites. El presidente no tiene límites. No es capaz de detenerse ante las agresiones. Al contrario, pareciera una gran, pues digamos, una gran ola que crece y que no puede detener el presidente. Y eso es terrible, primero porque lo describe tal cual es. Lo describe como un machista, lo describe como una persona autoritaria. Verlo cómo habla, cómo se refiere de las mujeres de la oposición es muy lamentable. Pero bueno, pues claramente el presidente ha fijado una posición y es en contra de las mujeres de México y es una persecución en contra de las mujeres de la oposición, adentro, por cierto, de las cuales me encuentro yo. Pero eso no me va a detener ni a mí ni a las mujeres de la oposición. El presidente de la República se va a topar con pared por algo muy elemental. Nosotras, las mujeres de la oposición, no somos mujeres sumisas como esas que a él le gustan, esas que agachan la cabeza, esas a las que él toca como si fueran inferiores.
esas mujeres a las que pues él está acostumbrado a mandar y ellas lastimosamente están acostumbradas a obedecer. Esas no somos las mujeres de la oposición, así es que pues seguirá dividiendo y seguirá confrontando, y nosotras seguiremos siendo la voz de millones de personas en este país. Muchas gracias, senadora. Tenemos un poquito de problemas con su audio. No sé si tengo otra red. No, es la red. Como que se robotiza. No sé si tengo otra red a la cual conectarse, si no, avanzamos. Estoy a 20 minutos de mi examen del doctorado, mi querido Avanzamos Sergio, entonces y porque aquí me tenemos dieron asilo, digamos, porque voy a okay. las 12, bueno, un poco antes tendré que estar aquí ya preparándome Okay. porque voy a presentar mi examen del doctorado. Muchas gracias a quienes, por cierto, han sido bien generosos conmigo en las redes sociales, echándome buenas vibras. Después de 3 años, hoy concluyo mi doctorado y hago mi examen. Así es que mil disculpas, pero esta es la señal que pudimos obtener. Mucha suerte, senadora. Seguimos entonces porque son muchas las preguntas. Luego de las masacres del ejército contra la sociedad, ¿es necesario que se retiren las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad? O si no, cada masacre o muerte de ciudadanos de bien será responsabilidad de López Obrador y de Morena por negarse a recomponer la estrategia en contra de la inseguridad. ¿Qué opina usted? Nosotros lo advertimos. Las Fuerzas Armadas tienen una capacitación distinta a la de los policías. La inseguridad en México sigue creciendo porque evidentemente las Fuerzas Armadas no están capacitadas para detener a la delincuencia. La seguridad de los mexicanos tendría que ser una responsabilidad de policías con una capacitación específica y apegada a la ley. López Obrador se aferró a una estrategia que claramente no funciona. Primero, porque las Fuerzas Armadas no tienen una capacitación como un policía, y segundo, porque los abrazos a los delincuentes lastimosamente están generando esta inseguridad. Gracias, senadora. Ara Rivera le pregunta, dice, Ricardo Monreal dijo que esta semana se podrían conformar la comisión bicameral que evaluará los trabajos de las fuerzas en materia de seguridad. ¿Tiene el PAN conocimiento de esto y de quiénes conforman la comisión bicameral? Sí, es una comisión que la verdad es que está, pues digamos, en espera de que se constituya. Nosotros como partido tiene ya varios días, si me apuras, semanas, que hemos propuesto al senador Damián Cepeda como integrante de esa comisión. Me parece que ya nada más está en la cancha de Morena, ¿no? Como siempre, con los votos que tiene para que esta comisión se integre y se instale. Gracias, senadora. Israel Aldave le pregunta sobre las declaraciones de Gustavo de Hoyos, quien hoy se autodestapa como aspirante a la candidatura presidencial opositora. Dice, entrecomillado, estamos hasta la madre de los políticos que están podridos de poder. Cierro comillas. ¿Tiene cabida el empresario en el proyecto 2024 de la Alianza? Bueno, primero que nada decir, yo de manera personal no me ubico en esa referencia que hace Gustavo, y yo creo, estoy convencida que bienvenidas, bienvenidos todos a esta gran alianza. Necesitamos a todas las mujeres y a todos los hombres para detener al populismo, para detener esta violencia que es terrible, para detener esta corrupción que Morena está llevando a cabo. Así es que bienvenido Gustavo de Hoyos y bienvenidas todas y todos quienes deseen participar en esta alianza, y por supuesto todos de la mano, todos con fuerza, llegaremos al 2024 para hacer una oportunidad de un mejor gobierno y para materializar aquello que cada una de nosotras y de nosotros ha generado como verdad en su persona, que me parece que ese es el tema de fondo. A cada quien lo acompaña su propia historia, y bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta qué opina de que Luis Cárdenas Palomino recibió 19 millones de 6 presuntas empresas factureras y la UIF rastrea el origen de otros 30 millones de pesos. ¿Hasta dónde podría abarcar la presunta red de corrupción de García Luna? A ver, nosotros, bueno, yo lo he dicho claramente, es evidente que no tiene que ver con partidos ni con personas. La ley se tiene que aplicar a todos.
Y siempre, para él o para cualquier otra persona, habrá de haber una investigación, y si de esa investigación hay algún tipo de sanción, me parece que hoy en México justo eso es lo que se requiere. No solamente, por cierto, con la oposición, sino también con quienes hoy están en el gobierno. Gracias, senadora. Mayolo López y Víctor Mayén le hacen una pregunta en el mismo sentido. Dice Mayolo, Calderón dice en España que duda mucho del veredicto en contra de García Luna. ¿Sabía el expresidente de las andanzas de su superpolicía? Y en el mismo tema, Víctor Mayén le pregunta, completando la pregunta anterior, afirma Calderón que el veredicto del caso García Luna es una muestra más de la persecución política y mediática en su contra por parte del gobierno de AMLO. ¿Usted respalda al expresidente en esta apreciación que tiene? A ver, me parece que es clarísimo que Felipe Calderón es un perseguido político. La cantidad de menciones que durante la mañanera a lo largo de esta administración se han hecho en contra de Felipe Calderón demuestra que para López Obrador, sin lugar a dudas, es un adversario al que persigue políticamente. Yo no tengo ninguna duda de ello. Y por supuesto, pues refrendo lo que he dicho. Es necesario que en este país se aplique la ley. Y no solamente se aplique para lastimar a la oposición, para perseguir a la oposición. Es necesario que se aplique la ley para generar justicia a millones de mexicanos que hoy están exigiendo que la haya. Gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta su opinión sobre la nueva crítica que esta mañana le hace el presidente López Obrador tras su visita a Palacio Nacional, donde la acusa de, entrecomillado, haberse convertido de repente en feminista, cierro comillas, y si buscará réplica como lo está realizando vía jurídica Xóchitl Gálvez. Sabemos que el presidente es altamente ignorante y lo digo con mucho respeto, pero la verdad es que es una persona que ignora muchísimas cosas. Yo formo parte de muchos, de diversos colectivos feministas, formo parte de Mujeres en Plural, por cierto, donde hay muchas mujeres con una corriente de pensamiento parecida a la del presidente. Formo parte de un colectivo feminista que se llama 50+1, que tiene espacios nacionales e internacionales. Formo parte del International Women Forum. Es evidente, pues, que el presidente ignora y lo único que hace el presidente es lastimar. Yo le diría al presidente, deje de lastimar a las mujeres, porque no solamente lastima a las mujeres de oposición, también lastima a las mujeres en los más de 2,400 municipios que hay en este país. Su visión machista y su visión violenta, lo único que genera es que las mujeres no podamos salir seguras y regresar a nuestra casa. Lo único que genera esta violencia que López Obrador ejerce en contra de las mujeres desde Palacio Nacional es que alguien se sienta con el poder también de lastimarnos a cada una de nuestra persona. El ejemplo que está dando López Obrador de machismo es terrible, es inhumano y, por supuesto, claramente es en contra de las mujeres de este país, más allá de la ideología o de la posición política que tengamos. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz le hace dos preguntas. La primera dice, quizá parezca chiste, pero su comentario en torno a lo que dijo Andrés Manuel hoy, que México es más seguro que Estados Unidos. Pues evidentemente es un chiste y es un mal chiste. Por supuesto que la inseguridad que estamos viviendo en México es terrible. Si el presidente de la República es capaz de hacer esas aseveraciones, es capaz de mentir de esa manera, como lo hace desde Palacio Nacional con ese gran micrófono, pues por eso el señor vive en otra realidad. A lo mejor para él México es seguro, pues claro, vive en un palacio, come gratis todos los días, le rinden pleitesía todos sus empleados. Para él seguramente México es seguro, pero para las y los mexicanos, México hoy es un país brutalmente inseguro. Municipios en donde no puedes entrar o salir si el crimen organizado no te lo autoriza, es la realidad que se está viviendo en México. Por supuesto, López Obrador no lo sabe, porque vive en un palacio rodeado de lujos.
Gracias, senadora. También Félix Muñiz le pregunta, dice, la inflación continúa en alza. ¿Es momento de hacer una marcha por la carestía, ya que ayer hicieron una para defender a los militares? Es momento de exigirle a López Obrador que se ponga a trabajar. Es evidente que la inflación está brutal. Es evidente que los 4 millones de nuevos pobres que este gobierno ha generado hoy están sufriendo más que nunca. Es claro que el peso está dejando de tener fuerza. Así es que lo que debería de hacer López Obrador, en lugar de destinar tiempo para estar lastimando a las mujeres de la oposición, lo que debería de hacer es ponerse a trabajar para tratar de componer la economía de este país, que lastimosamente está terrible gracias a su ignorancia y a su pésimo gobierno. Gracias, senadora. Silvia Arellano le pregunta, es una pregunta larga, la leo completa. ¿Coincide con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que incluyó la producción y venta de fentanilo por los cárteles mexicanos de la droga como una de las más graves amenazas a la seguridad nacional de aquel país? Al mismo nivel de preocupaciones como China, Rusia, Corea del Norte, las armas de destrucción masiva y el cambio climático. Además de que por primera vez la comunidad de inteligencia advierte que la producción y venta de fentanilo por parte de los cárteles mexicanos debe ser considerada como un peligro a la seguridad nacional de aquella superpotencia. Por supuesto que la venta y el consumo del fentanilo es una grave amenaza para Estados Unidos y para México. Lo que se está viviendo en nuestro país, así como lo que se está viviendo en México, es inhumano. El riesgo brutal de salud y de seguridad que se están viviendo por el consumo, el trasiego, la venta y el consumo de fentanilo, claramente hoy es terrible para las personas. Quien no lo quiere ver es el gobierno. Es más, quien lo solapa es el gobierno de López Obrador. Sigue abrazando a los delincuentes, incluso a los delincuentes que trafican y que venden fentanilo, cuando esta droga está lastimando a las familias en México y por supuesto también las está lastimando en Estados Unidos. Hoy López Obrador va a ser el responsable de esta crisis de salud y de seguridad por su negligencia y su falta de compromiso de generar seguridad para los ciudadanos. El fentanilo hoy está lastimando a las familias en México, está lastimando a los jóvenes en México, incluso a los adultos. No tiene el fentanilo género porque también lastima a las mujeres y a los hombres. Que López Obrador no lo vea y no lo quiera detener, solamente tiene dos razones: o es por poder o es por dinero. Y si López Obrador se está enriqueciendo por el fentanilo, es absolutamente inhumano. Y si López Obrador está obteniendo mayor poder por el fentanilo, pasará a la historia como un miserable. Gracias, senadora. Para finalizar y dejarla concentrarse en su examen, Magali Juárez le pregunta, como parte del balance por la crisis de inseguridad, si se convoca al Gabinete de Seguridad, ¿el Senado podría pedir al gobierno federal que informe con datos concretos el impacto económico que han tenido los estados y municipios por la violencia? ¿Cómo lo hace en referencia al turismo? Evidentemente, a ver, el Senado tiene la autoridad para solicitar información, para citar a comparecer, bueno, es más, para definir estrategias. El problema del Senado es que hoy está de rodillas, que la gente de Morena, que los senadores de Morena y las senadoras de Morena están de rodillas a López Obrador. A ver, la semana pasada fue indignante. Se fueron las senadoras, no hubo quórum en la sección del Senado y se fueron literalmente a asolear a Palacio Nacional. Las trataron terribles, las pusieron al sol, no las presentaron y de todas maneras las senadoras ahí estuvieron. Por supuesto que con esa mayoría que tiene hoy Morena en el Senado de la República, en lugar de ocuparla
para mejorar a México, al Asia, a los mexicanos, solamente ocupan esa mayoría para decirle sí, señor, a López Obrador. Algo, por supuesto, muy lamentable. Senadora, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, a los compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañaron y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muy buenos días, muy buena semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. En unos minutos más presentaré mi examen. Les mando de verdad muchas gracias por todos sus mensajes. Senadora, discúlpeme, tengo en el chat una pregunta que no había visto de Tony Aguilar Rápida. Dice, Kenia, fuiste criticada por feminista. ¿Quiénes dicen no creer que te haya pasado lo del gas lacrimógeno? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, primero que nada, bienvenido, Tony, a estas contramañaneras. Y decirte que ahí están los videos, ahí están las imágenes, ahí están las mujeres corriendo y tapándose. Si fue gas lacrimógeno, gas pimienta o un extinguidor, cualquiera de las tres es un producto químico que lastimó a las mujeres de la marcha. Mira, yo escuchaba al secretario de gobierno, a Martí Batres, diciendo que era un extintor. Yo no sé si a Martí Batres tú puedes llegar y echarle un extintor en la cara y que él no te acuse de algo. Por supuesto que es un... Si fue gas pimienta, si fue lacrimógeno o si fue un extintor, cualquiera de esas tres supuestos, las mujeres de la marcha no se merecían ese tipo de acciones desde el gobierno. Y yo, pues ahí está, ahí están mis en vivos, ahí están mis videos. Quien no lo crea es porque evidentemente pues, le cree las mentiras al presidente. Quien no me crea a mí es porque le cree a López Obrador que México es más seguro que Estados Unidos, ¿no? Así de polarizado está este país. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Mucha suerte. Gracias.